volvemos aquí en nuestra entrevista con el licenciado César Jáuregui, al cual pues agradezco infinito, sobre todo porque evidentemente pues se está cumpliendo con el propósito de clarificar, de esclarecer muchos conceptos. César, gracias por mantenerte ahí en la línea, y estábamos precisamente en esa situación del Instituto Electoral y todo lo que quieras abundar al respecto. Lo que pasa es que sobre los institutos estatales electorales, Mónica Alicia, prevalece una gran duda sobre las influencias que tienen los ejecutivos estatales. Pasa en los gobiernos del PRI, pues el instituto le va al PRI, y en los gobiernos del PAN el instituto le va al PAN, y en los gobiernos del PRD el instituto le va al PRD. ¿Qué se hace con esto? Se transforman para ser prácticamente administradores de la elección, van a imprimir las boletas, pero las tareas de capacitación electoral, las tareas de redistritación, de seccionamiento electoral, las tareas de asignación de funcionarios de casilla, todas las tareas relevantes de la elección las va a realizar el Instituto Nacional Electoral, obviamente a través de las oficinas que tiene cada uno de los estados de la República. Oye, César, ¿y nos va a costar siquiera menos ya el Instituto Estatal Electoral, o trabajando menos van a seguir ganando lo que ganan? Pues mira, hay una reducción, por ejemplo, este año, en el presupuesto que acabamos de aprobar, hay una reducción de prácticamente el 50% de lo que tenía el instituto como presupuesto. Prácticamente se le dejaron las prerrogativas que tienen los partidos políticos, el dinero público que se le asigna a los partidos políticos de acuerdo a la ley, y el sueldo de los consejeros y de un personal muy limitado. Sí va a haber una reducción considerable, y se va a aprovechar la estructura del IFE, hoy Instituto Nacional de Elecciones, y creo que también tendrán que reducirse costos. La reforma también busca eso, es más, la del PAN buscaba la desaparición de los organismos estatales, y buscaba que ya el IFE, que ya está implementado en toda la República a través de muchas oficinas a lo largo y a lo ancho del país, se encargara de ambos tipos de elecciones. Aquí el Ministerio quiso conservar cuando menos una estructura básica, que dio en que los nombramientos se hiciesen en México en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y en el caso de los tribunales estatales electorales, los nombramientos los van a hacer en el Senado, a convocatoria que el Senado va a expedir para el efecto, y van a ser electos por los senadores, y yo creo que eso va a también disminuir la influencia y la presencia de los ejecutivos estatales en la conformación de los tribunales. Oye, con el consiguiente riesgo, desde luego, que se centralice y entonces todos sean tentáculos del Poder Ejecutivo Federal. Es difícil porque el Senado de la República, su composición es complicada, y yo espero que siga siendo muy complicada en los próximos años, porque también espero que el resultado electoral en el 2018 sea distinto. La verdad es que el Senado de la República tiene una conformación complicada, nadie tiene mayoría, las cosas tienen que negociarse, platicarse, y tienen que acordarse cuando menos con 2 o 3 fuerzas, y no nos sale. Entonces me parece que sí es un mecanismo más eficaz que los congresos estatales, en donde sí hay mayorías apabullantes, como las que tenemos en Chihuahua o en muchos otros estados del país. Oye, ¿y la reforma del Poder Judicial qué? Mira, yo ahí tengo una idea. Yo en un discurso reciente que di en el Congreso, hablaba de que yo le observo al Poder Judicial lo que yo di con denominar endogamia orgánica. La endogamia, pues todos sabemos, es ese proceso a través del cual no se da la mezcla de sangre en los seres humanos y terminamos apareándonos con familiares, etcétera, lo que esa enfermedad de los reyes que se conocía, ¿no? Que después te producía taras. ¿Qué está pasando con el Poder Judicial de Chihuahua? El Poder Judicial no se está renovando porque todos sus jueces y todos sus magistrados están saliendo de ahí. Y yo tengo la impresión, y muchos comparten mi criterio, de que hay una enorme capacidad en los abogados que están fuera del Poder Judicial. Es más, yo creo que los abogados más brillantes de Chihuahua están fuera del Poder Judicial y están ejerciendo su profesión como litigantes,
en muchas otras áreas y no tienen prácticamente posibilidad alguna de acceder a los cargos de juez y de magistrado. La reforma que yo creo que le hace falta al Poder Judicial, entre otras, es la de permitir que lo que se conoce como el foro de abogados, el foro, o sea, los abogados fuera del Poder Judicial, puedan tener acceso a ocupar los cargos de juez y magistrado. Y para esto tenemos que lograr un mecanismo que establezca que cuando haya que renovar esos cargos, se privilegie en una ocasión a la gente del foro, en otra ocasión a la gente del propio Poder Judicial, uno y uno, a fin de que el Poder Judicial se vaya nutriendo no solo de personas que trabajen en su seno, sino también de otros abogados que vengan a incorporar nuevas ideas, nuevas visiones que en este momento le están urgiendo al Poder Judicial. Y también quitarle la movilidad de magistrados. Aquí llegas a magistrado y te quedas toda tu vida. Yo creo que tenemos que adoptar el sistema de la Corte, en donde duran 11 años, que también tienes que darles un tiempo razonable para que puedan hacer un proyecto de vida, y son magistrados, pero sí necesitamos una reforma del Poder Judicial que lo nutra de nueva gente. Y te repito, yo creo, y porque conozco el medio, que los abogados más brillantes del estado de Chihuahua no están en estos momentos en el Poder Judicial, y haría mucha falta, y menoscabo de la carrera judicial, porque yo propondría uno y uno, como te estoy diciendo, darle la posibilidad a la gente del foro y darle la posibilidad a la gente del Poder Judicial. Y de esa manera, de esa forma, desde mi punto de vista, estaríamos garantizando que el Poder Judicial se nutriera constantemente de gente que piense distinto a los de su propio seno. Oye, César, y que también esté contemplado. Yo creo que ustedes no son sensibles al respecto. Yo no entiendo, ¿verdad?, cuando estás en el poder y en la cuestión de poder determinar el hecho de que le bajen costos. ¿Cómo es posible que algunos magistrados o que alguna gente gane más que el propio presidente de la República, por Dios? Pues aquí en Chihuahua no se da ese caso. Sí se da el caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y debo decirte que sigue dándose, porque cuando se implementó la ley que prohibía el que alguien ganara más que el presidente de la República, pues no se pudo aplicar en forma retroactiva a quienes ya ganaban más que el presidente de la República. Y no lo puedes hacer porque está prohibido por la Constitución, y menos en perjuicio. Y los señores de la Suprema Corte, pues claro que se acogieron a esta figura constitucional. En todo caso, la puedes aplicar para quienes están entrando en este momento ya con la ley vigente. Esta ley, recuerdo, debe de tener 3 o 4 años. Así. Aquí en Chihuahua sí tienen un sueldo decoroso, para alguna gente seguramente será un sueldo excesivo, pero no tenemos el problema de que ganen más que el Ejecutivo Estatal. ¿De cuánto estamos hablando, César? Yo creo que deben andar ganando unos 170,000 pesos al mes. Ay, pues a mí me parece ofensivo, pero como dices tú, algunos dirán que eso es decoroso. Pero lo que sí podemos hacer es bajarle un poquito al gasto del Congreso del Estado, ¿no? ¿Qué es eso de que tienen asesores que ganan también, pero pues sí, muchísimo dinero? Pues mira, nosotros tenemos asesores no necesariamente que ganan muchísimo dinero. La verdad, sí podremos corregir desde mi punto de vista algunos gastos que se están haciendo en el Congreso, pero a mí también me parece que hay que poner las cosas en perspectiva. Tú quieres un Congreso que verdaderamente actúe, que tenga los elementos para poder ser eficazmente un contrapeso del Poder Ejecutivo. Pues también necesitas dotarlo de los instrumentos que le permitan hacerlo, y que pues para ir a revisar una obra puedas tener un especialista que te diga si la obra cuesta los 10 millones de pesos que dicen en la revisión de la cuenta pública que costó el edificio, y si necesitas especialistas. Yo sí creo que se pueden y se deben eficientizar los gastos, pero tampoco parte de la visión de que trata de endosarle a los diputados o a los congresos el problema de México. En realidad el problema de México es que no ha habido congresos y que no ha habido verdaderos contrapesos al Poder Ejecutivo. Mira, del presupuesto que acabamos de aprobar,
aprobamos un presupuesto para Chihuahua de 53,800 millones de pesos. De ese presupuesto se van al Congreso como 400 millones. De 53,800. El problema no está en el Congreso. Sí hay que eficientizar los gastos, pero la gente tiene que estar consciente de que si quiere congresos de verdad actuantes, también tiene que invertir en esa materia. Oye, pues nomás que reglamenten porque nos queda tan oscuro de que lo mismo contratas uno por 6,000 que por 40,000, o lo mismo tienes a tu prima que a tu hermana que a tu tía, ¿sí? ¿Ya sabes cuáles son las bolsas? Te dicen, tienes tanto, y hay diputados que dicen, pues yo la hago con uno o con dos, y hay otros que reparten esas bolsas. Recientemente el diario de Juárez hizo un estudio al respecto, y efectivamente las cantidades que se manejaban eran las correctas. Te dan una bolsa de 39,000 pesos para que tú puedas contratar los asesores que quieras o que vayas a necesitar, y ahí cada quien hace, y ahí sí está mal desde mi punto de vista, pues lo que con esa bolsa le acomoda, ¿no? Y sí debe haber mayor reglamentación, pero de veras el problema del país es que no ha habido congresos. Ese es un problema de veras fundamental. Y apenas están los congresos estatales, están apenas haciendo sus pininos. El Congreso Federal ya está más sólido, pero los congresos estatales de veras, en los de los estados, tienen de inventados verdaderamente como órganos 20, 30 años, aunque tuvieran 50. Hay que tomar experiencia. César, no sabes cómo te agradezco, el tiempo ya nos ganó nuevamente, te mando un abrazo, mi agradecimiento, y yo creo que esta puede ser la primera de varias consultas, de varias conversaciones que tengamos a lo largo del próximo año. Te agradezco mucho. Me da mucho gusto, Mónica Alicia, y un saludo a todos los que nos escucharon. Muchas gracias. Que así sea, buenas tardes.